Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí sabían que son muy amados? ¿Jóvenes muy amados? Pues son jóvenes muy, muy amados. Y yo estoy muy contenta nuevamente de poder estar aquí con ustedes. Es una bendición para mí poder compartir una palabra que Dios ha puesto en el corazón para todos ustedes. ¿Quién me recuerda cómo se llama nuestra serie? Nuestra comunión con Dios. Y el día de hoy vamos a ver el tema, una comunión íntima con Dios. La reunión pasada, el pastor ya nos habló acerca de llegar a tener una relación con Dios, la cual comienza en el momento en que hemos sido nacidos de nuevo. Y anteriormente, cada uno de nosotros vivíamos muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados y éramos incapaces de agradar a Dios, por cuanto el pecado nos mantenía apartados de Él. Ya que Dios es ¿qué? Santo, es uno de sus atributos, ¿verdad? Él es un Dios santo. Y solo Cristo y su sacrificio en la cruz fue quien nos justificó delante de Dios, tomando nuestro lugar, y Él, siendo todo santo, todo sin pecado alguno, tomó nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos ser justificados y limpiarnos de toda maldad al perdonar nuestros pecados. Pero una vez que tú has creído en este sacrificio de Jesús, que tú has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador y comienzas a tener una relación con Dios, posterior a eso necesitamos, porque es una decisión y es algo que cada uno de nosotros va a ir formando, tener una íntima comunión con Dios. Es fundamental para nuestras vidas que cada uno de nosotros podamos llegar a experimentar esa verdadera comunión con Dios. Y eso nos va a llevar a vivir obedeciendo su palabra y agradándolo a Él en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué les parece si antes de entrar de lleno hacemos una oración juntos? ¿Me acompañan? Padre Santo, Todopoderoso, Majestuoso, una vez más estamos delante de tu presencia con un corazón dispuesto a ti, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que tú eres el todo de nuestras vidas. Yo te ruego que la palabra que tú has preparado para nuestras vidas pueda ser sembrada en un corazón correcto, en un corazón que pueda dar fruto espiritual conforme a ti te agrada. Gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte más, podemos entender mejor la palabra escrita en la Biblia. Y yo te ruego que me ayudes y abras mi entendimiento espiritual para que pueda tener un corazón correcto delante de ti y pueda llevar una vida de obediencia, agradándote a ti. Obra poderosamente en esta tarde a todos los que hemos de recibir esta palabra. Bendícenos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues hoy vamos a aprender y vamos a profundizar más acerca de cómo es que tú y yo podemos llegar a desarrollar una íntima comunión con Dios. Acompáñenme, por favor, a abrir su Biblia en Salmos 25:14. Vamos a leer juntos este pasaje. Salmos 25:14. ¿Están listos? Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vamos yéndonos a la profundidad de esta palabra, de este versículo, y ¿a qué se refiere con íntima? ¿Qué significado tiene esta palabra? El significado habla de lo más profundo, interior o interno. También, dicho de una amistad, habla de algo muy estrecho, una amistad muy estrecha, muy íntima. Y dicho de un amigo muy querido y de gran confianza. Dios quiere formar en ti y en mí una unidad tan profunda que venga desde lo más profundo de tu ser. Una relación tan sincera y estrecha, cercana, donde hay confianza, hay seguridad, hay amor, de manera que Él se hace llamar nuestro amigo. Juan 15, 12, 13 y 14 dice así:
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo ya los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Y dice Juan 15:15, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os se las he dado ya a conocer. El comenzar a tener no solamente una comunión con Dios, sino una íntima comunión con Dios, nos expresa y nos habla del deseo de Dios para la vida de cada uno de nosotros como hijos suyos. Él quiere que tú y yo podamos acercarnos a Él confiadamente, tal como lo haría un amigo. Sé que cada uno de ustedes ha experimentado eso, ¿verdad? Tienen amigos y es algo hermoso, es un regalo hermoso. Y asimismo la palabra de Dios nos habla acerca de que Dios quiere ser nuestro amigo. Pero ¿qué conlleva tener una comunión con Dios? El significado de la palabra comunión representa la alianza de dos palabras, que son común y unión, es decir, la unidad entre tú y Dios, entre cada uno de nosotros y Dios. Y dentro del ámbito cristiano, cuando mencionamos tener una comunión, con esto nos estamos refiriendo a tener una fundamental unidad espiritual, es decir, hablando de un mismo sentir y un mismo pensar con Dios. ¿Cómo se va a lograr esto? Cuando tú has creído en su palabra, cuando tú dispones de tu vida y de tu corazón para la obediencia a Dios, sin peros, porque muchas veces no vamos a lograr entender del todo lo que está escrito en la palabra. Muchas veces vamos a querer encajonarlo a nuestro razonamiento humano, natural, o incluso a nuestro carácter. De decir, pero es que yo no actuaría así, pero es que ¿por qué Dios lo hizo así? Pero es que no, simplemente es saber quién es Dios, conocer a Dios y obedecer su palabra, porque Él ya nos ha amado y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Él quiere llevarnos a que tú y yo podamos desarrollar una íntima comunión con Dios. Al tener una comunión con Dios podemos decir que tenemos una conexión profunda, una unión, un vínculo que nos lleva a pensar y actuar en un mismo sentir, viviendo una vida de obediencia a Dios y aún a su palabra. Y la comunión de la cual se nos está hablando en esta tarde, y Dios nos quiere llevar un mayor entendimiento, representa esa unidad en la cual podamos tener un lazo espiritual con Dios inquebrantable, inamovible, una convicción tan fuerte de saber que bajo su poder, bajo su protección, tú y yo estamos seguros. Y esta práctica refleja la necesidad de establecer ese vínculo con Dios y encontrar un propósito en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y se los hemos mencionado antes, es tan importante y tan vital que cada uno de ustedes logre desarrollar esta íntima comunión con Dios, porque es la forma en la que ustedes van a poder ser guiados por Dios hacia la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay quienes ya tenemos un poquito más de años y ya de alguna manera tenemos nuestra vida un poquito más resuelta en cuanto a decisiones importantes, ¿verdad? Decisiones trascendentales, como es con quién me casaré, qué haré, a quién guiaré, ¿verdad? Pero ustedes están en este punto en el que necesitan ir a tener esta íntima comunión con Dios, una convicción, un lazo tan profundo, tan inquebrantable, en la cual ustedes puedan estar seguros en Él y puedan ser guiados por Él, por su dulce voz. Pero solo pueden llegar a tener esta comunión con Dios aquellos que le temen como un Dios santo, como un Dios justo, soberano y poderoso. Volvamos a leer nuestro salmo principal de esta enseñanza, que es Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, hablamos que aquellos que pueden llegar a tener esta íntima comunión con Dios son las personas que son unidas a Dios, que tienen una relación estrecha basada principalmente en conocer a Dios. Porque
al conocerlo a Él, jóvenes, eso nos va a llevar a tener esta unidad, esta relación que surge desde lo más profundo de nuestro ser. Y por consecuencia te va a llevar a ti y a mí a experimentar seguridad, paz, confianza, amor, tal y como lo haría un bebé que comienza a conocer a sus padres, ¿verdad? Él nace y él de repente desconoce muchos aspectos, pero conforme tiene la cercanía hacia sus padres, sabe que es en el lugar seguro en el que él puede estar confiado, en el que él puede descansar y puede dormir, porque ahí es en donde él se siente seguro. Lo mismo para ti y para mí en nuestro lugar seguro, bajo la protección de Dios. Eso es lo que podemos tener al buscarlo de una manera personal, real y verdadera. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña que es imposible que alguien pueda llegar a tener esa comunión con Dios sin temor a Dios. Es imposible. ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios cuando nos dice que debemos tener temor a Dios? El significado original de esta palabra en este versículo viene de la palabra yaré, con Y, y habla de tener una reverencia a Dios. Es decir, conocer quién es Dios y reverenciarlo por ser quien Él es. El único Dios vivo, el único Dios verdadero, justo, poderoso, misericordioso, majestuoso, creador de ti y aún de todo lo invisible. Yo te pregunto a ti, ¿tú ya has tenido este encuentro con Dios? ¿Tú ya lo conoces como el Dios vivo, justo, verdadero, misericordioso? Porque todo aquel que es nacido de nuevo ha experimentado cada uno de estos aspectos mencionados. Más allá de tenerle miedo, como a quien no podríamos acercarnos, es tenerle una reverencia a Él, por conocerlo, por saber que Él es un Dios santo y su justicia, y Él es un Dios justo que no va a pasar por inocente al culpable. Lo dice Números 14:18. Es decir, en su santidad, en su justicia, joven, quiero que tengas bien claro que nadie podrá estar delante de Él si permanece en pecado. Por eso es que Dios quiere lavarnos, quiere limpiarnos de toda maldad, porque en Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, quien perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo Él tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y el temer a Dios, jóvenes, significa que al comenzar a tener esta relación con Él, conforme lo vamos conociendo, vamos teniendo una relación tan íntima y estrecha que nos va a llevar a tener un mismo pensar y un mismo sentir con Dios. Es decir, esa unidad, como decía Jesús en Juan 15:14, que podamos llegar a ser amigos de Dios si andamos en su voluntad, y una vida apartada del mal y del pecado, una vida de obediencia y de santidad. Y no como el agua y el aceite, ¿verdad? Que pueden estar en la misma botella, pero sin embargo nunca mezclarse. ¿Ya vieron lo que tengo aquí? Impresionantemente están ambos en la misma botella, pero hay una mezcla separada. No se pueden mezclar. Y si yo hago esto, intentando mezclarlos, la naturaleza de ambas sustancias, ambos líquidos, las va a volver a llevar a separarse. No les va a permitir estar juntos. Y es algo muy impresionante que quise yo mostrarles, porque leyendo un poquito acerca de esto, leía esta descripción y dice así: las moléculas del agua están muy fuertemente atraídas unas con las otras, y es lo mismo que pasa con las moléculas del aceite, porque están más atraídas unas con las otras de manera que no les permite juntarse, revolverse, mezclarse. Son líquidos que van a permanecer separados aún cuando están dentro de la misma botella. La densidad de ambos es diferente. La densidad del agua es más baja que la del aceite, de manera que permanece abajo.
no tienen la misma naturaleza, de la manera en la que un hijo de Dios no tiene la misma naturaleza que uno que no es nacido de nuevo. No pueden mezclarse. Aquel que ha nacido de nuevo tiene temor a Dios, porque lo conoce, porque lo reconoce como el Todopoderoso, de manera en que su naturaleza no le permite poder andar en pecado, de acuerdo a ese nuevo nacimiento en el Espíritu, ¿verdad? Esa es la meta que Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros, ser semejantes al carácter de Cristo, quien en Él nos halló culpa alguna, pecado alguno. Y no porque nosotros no fallemos delante de Dios, pero sí porque busquemos vivir en obediencia, agradándolo a Él y esforzándonos por limpiarnos, por santificarnos en cada momento de nuestras vidas. Así como el agua y el aceite, aún estando en la misma botella, no se pueden llegar a mezclar, no pueden llegar a tener esa unidad, es necesario que nosotros nos mantengamos limpios y apartados y en el temor de Dios. Y así es quien se mantiene fluctuante, alguien que está tibio, que sería lo contrario, ¿verdad? Alguien quien está con un pie dentro de la iglesia, pero en su casa es otro, o en su trabajo o escuela es otra persona, o quizás ni siquiera sepan que tú eres cristiano. Así es aquel quien no ha entregado su vida por completo y en él no hay temor, de manera que continúa con un pie dentro y otro pie fuera. Sus convicciones no están firmes, son fácilmente fluctuantes y cambiantes respecto al buscar y al decidir vivir en obediencia con Dios. Son personas que llegan a amar las cosas del mundo y las practican o incluso las han normalizado. Aquello que no le agrada a Dios como diciendo, pues no es tan malo. Ay, mis amigos de la universidad o de la escuela van a hacer esto, pero bueno, no es tan malo, lo hago, voy. Y comenzamos a ser fluctuantes, a ser tibios, a ser fácilmente atraídos con las cosas del mundo. O quizás podemos llegar a pensar, es que aún soy muy joven para yo entregarle mi vida a Cristo y ya lo haré cuando crezca más. Pero ¿qué si el día de mañana mueres? Jamás habrás experimentado esa gloriosa presencia de Dios gobernando tu vida por completo. Quizás digas, bueno, ahorita tengo otras prioridades, bueno, ahorita tengo que enfocarme en esto, bueno, ahorita tengo que sacar adelante esto. Y postergamos el tener un lazo fuerte, inquebrantable, alimentando nuestra comunión con Dios. ¿Y qué si el día de mañana tu alma es llevada a la presencia de Dios? Podemos darle prioridad a muchas otras cosas, pero créanme que al final no vale la pena. No hay nada mejor en lo que podamos invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas, que el buscar tener una íntima comunión con Dios. Quien no ha entregado su vida por completo a Cristo, esa naturaleza caída con tendencia a hacer lo malo, de continuo va a estar fluctuando, de continuo va a estar teniendo luchas en su mente, en sus pensamientos, de continuo va a estar ganando más la carne que lo espiritual en cada uno de ustedes. Es por eso que necesitamos afianzarnos y entender este principio tan vital para nosotros como hijos de Dios, porque de lo contrario siempre vamos a estar siendo arrastrados por el pecado, siempre vamos a estar siendo atraídos por las cosas de este mundo, o por el estatus social, o por la presión social que hay en el mundo. Porque sí sabían que los tiempos de Dios no son como los que el mundo, ¿verdad? Son diferentes. Para nosotros podemos estar pensando que se nos está yendo la vida, que estamos dejando de hacer muchas cosas, pero aquel que confía en Dios puede estar seguro que Dios tiene lo mejor para su vida y que no hay nada mejor que el buscar hacer la voluntad de Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. No se puede andar con un pie dentro y otro fuera, no se puede ser tibio.
porque eso no le agrada a Dios, eso no nos va a llevar a tener una íntima comunión con Dios. Vamos a ser fluctuantes y pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y tú no crecer espiritualmente. Miren, ¿ya vieron cómo nuevamente regresó a esa separación? Es muy marcado un color y otro, ¿verdad? No se pueden mezclar, como aquí dice en Isaías 59:2. No sé, dice, pero vuestras iniquidades han hecho esa separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado, jóvenes, por más pequeño que sea, nos mantiene apartados de Dios. Y el contraste de aquel que anda en el temor de Dios y de aquel que no lo está, podemos verlo en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos de los cuales yo pudiera abordar en esta tarde, pero solamente vamos a leer algunos. Les invito a que vayan leyendo abriendo su Biblia, en 2 de Crónicas 29. Hay personas que han crecido escuchando hablar acerca de Dios, de un Dios vivo, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios poderoso, quien libertó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, Dios de milagros, Dios de restaurador, Dios sanador, aquel que da vida donde no la hay, vida espiritual. Pero son personas jóvenes que solamente de oídas han escuchado hablar de Dios, como vemos el mundo. Mucha gente escucha de hablar de Dios, pero la realidad es que no lo conocen. La realidad es que no tienen una comunión con Él, no pueden acercarse confiadamente hasta su trono de gracia como pueden hacerlo cada uno de ustedes. Son personas que jamás han conocido a Dios, aunque de oídas lo han escuchado hablar. Mucho menos son personas que pueden llegar a tener una relación o una íntima comunión con Él, que nos lleve a vivir en plenitud, en paz, en alegría, sea cual sea la circunstancia por la que tú estés pasando, sea enfermedad, sea dificultad, sea escasez, sea pruebas. Tú puedes estar confiado en Dios y aún en eso experimentar paz, aún en eso experimentar seguridad, confianza, porque no dependes de las circunstancias. Si tú eres un joven que aprende a amar a Dios y que aprende a anhelar esa íntima comunión con Dios, vas a ser un joven tan espiritual que aún en las cosas naturales vas a poder ver el propósito espiritual. Vas a decir, ya entiendo, Señor, estás permitiendo esto en mi vida porque tú quieres acercarme más a ti, porque tú quieres que crezca en esta área de mi vida, porque tú quieres cambiar este carácter de mi ser. Yo quiero entregarme a ti, yo quiero vivir para ti, enséñame. Y eso nos lleva a ser más espirituales y a tener una mayor e íntima comunión con Dios. Pero aquel que no lo conoce, que solamente de oídas ha escuchado hablar de Dios, jamás lo logra, jamás lo entiende. Son personas que jamás llegan a escuchar la dulce voz de Dios, guiando sus vidas por caminos de verdad. Personas que no caminan en el temor de Dios, y lo hemos estado aprendiendo en la serie de los domingos, ¿verdad? Tiempos peligrosos, porque cada vez hay menos temor a Dios. Pero vemos un contraste en aquellas personas que sí andan en el temor de Dios, son personas que conocen a Dios, son personas que lo reverencian, que le dan todo el honor y toda la gloria a Dios, que lo reconocen por lo que Él ya hizo en esa cruz por amor a ti y a mí. Son personas que verdaderamente se rinden a Dios y dicen, Señor, no me permitas estar fuera de tu voluntad, yo quiero vivir agradándote a ti. Personas que llegamos a experimentar su gloriosa presencia, llenando todo nuestro ser, y podemos tener una vida plena y segura sin importar las circunstancias que podamos estar pasando, porque confiamos en Él, porque lo conocemos y sabemos que bajo su cuidado vamos a estar seguros. Vayamos pues a ver ese contraste de quienes sí andan en el temor de Dios y tienen esta íntima comunión con Dios y quienes no. Y voy a comenzar con el rey Ezequías, rey de Judá. Pudiera comenzar desde el comienzo, ¿verdad?, del reinado. ¿Qué reyes hicieron lo recto delante de Jehová y quiénes no? Pero vamos a comenzar a leer desde esta pequeña porción de la Biblia. Está en 2 de Crónicas 29:1. Y dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén.
El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que él había hecho David su padre. Y en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y Ezequías, jovencitos, cuyo nombre significa Dios es mi fortaleza, fue uno de los reyes de Judá, quienes, a diferencia de su padre, él fue un rey justo, que hizo lo recto delante de Dios, quien tuvo temor de su nombre y vivió en rectitud y obediencia a los estatutos de Dios. El rey Ezequías fue un rey conocido por ser un hombre de fe y de oración, porque él tenía una íntima comunión con Dios. Vemos pues aquí que Ezequías no tuvo un ejemplo, ¿verdad que no? De un buen padre o de un hombre que amara a Dios, de un hombre que le fuera ejemplo espiritual. Pero sin embargo, Ezequías tuvo un encuentro. Él creyó en las Escrituras y él honró y glorificó a Dios. Y él decidió hacerlo recto delante de Dios. Yo no sé cuál sea tu contexto, yo no sé cómo vivan tus padres, pero si no es así, tienes un Padre Celestial quien nos ha dado ejemplo. Y Él se ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Y Él quiere ser cercano a ti. Y Él quiere ser tu amigo. Pero necesitamos acercarnos a Él. No solamente conformarnos con tener una relación o con conocerlo, sino verdaderamente alimentar una íntima comunión con Dios. Después de la muerte del rey Ezequías, su sucesor es Manasés, en 2 de Crónicas 33:1. Y este rey de 12 años, ¿quién tiene aquí 12 años? Ahora no vino la de 12 años, ¿verdad? Pero bueno, yo no me imagino, o sea, qué impresionante, ¿no? Cómo Dios da sabiduría de lo alto y Él permitió que Manasés de 12 años comenzara a reinar. Y dice que 55 años reinó en Jerusalén. Pero ¿qué creen? Que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Porque conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantado altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Vemos aquí otro ejemplo, ¿verdad? Diferente al de Ezequías. Y qué tremendo, porque con este ejemplo claramente vemos cómo es que la salvación o la fe de tus padres, si es que tus padres son un hombre, una mujer espiritual, no te van a dar la salvación a ti. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. No es por herencia o no es por un estatuto que ya me corresponde o vengo a la iglesia y ya soy cristiano. No, no es así. Es por fe. Solamente por fe tu salvación depende de ti y de nadie más. Solo depende de la respuesta íntima y personal que tú, jovencito o jovencita, le puedas dar a Dios ante el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque asistir a una iglesia, porque tus padres asisten, eso no te hace cristiano, ni te hace nacido de nuevo. Tú necesitas rendirte a Dios y tú decidir hacer lo bueno delante de Dios, aunque nadie te vea. Porque Dios sí te ve ahí en lo oculto de tu cuarto, cuando crees que nadie te ve, ¿verdad? Por las noches. O en lo más recóndito de tu escuela, donde crees que ningún maestro te ve, Dios sí te está viendo. Y si tú lo haces, lo malo delante de Dios, también tendrás tus consecuencias, tanto naturales como espirituales, porque ya lo hemos leído antes, ¿verdad? En la palabra de Dios, que Él es santo, Él es justo y Él no tomará por inocente al culpable. Solo Cristo nos puede justificar delante de Dios ante nuestras culpas y aún ante nuestros pecados. Y miren, jovencitos, ustedes día con día se van a encontrar a diferentes circunstancias en las que van a ser tentados, en las que van a ser atraídos por las cosas de este mundo, pero va a ser decisión de ustedes, el buscar agradar a Dios y hacer lo bueno delante de Dios o el no hacerlo. Porque el que tú tengas padres fieles, padres que aún están dentro del servicio en la iglesia, padres que buscan hacerlo agradable delante de Dios, si tú de manera personal no le entregas tu vida a Cristo, nada va a ocurrir.
es una decisión personal. La salvación es únicamente por fe. Es ahí donde debemos de permanecer fieles a Dios y darle la respuesta que Él está esperando de nosotros. A mí en la secundaria me acuerdo que en la que yo estaba, habían, pues cómo decirlo, en la parte de atrás había como un espacio, como un pequeño camelloncito, donde no había cámaras, donde no había nada, ¿no? Y me acuerdo que una vez yo estaba en primero de secundaria, con quienes yo comenzaba a tener relación, yo todavía no conocía de Cristo como ustedes lo hacen ahora, pero me dijeron, bien, vamos para la parte de atrás, ahorita no está el prefecto. Y yo dije, pues vamos, ¿no? Vamos para allá. Y una de mis amigas me invitó a fumar. Entonces para mí fue como que, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué van a empezar a fumar? Y algo dentro de mí, aun cuando yo no tenía el conocimiento de Dios como ustedes lo tienen, me dijo, no lo hagas. Y de verdad yo dije, no, ¿saben qué? Yo estoy fuera, yo no quiero fumar, no es algo que a mí me gusta y me llame la atención. Y me comenzaron a decir ciertas cosas, pero digo, siempre vamos a estar expuestos a este tipo de cosas que te van a querer apartar, jalar, atraer a las cosas del mundo. Y eso fue por darles un ejemplo hace que como 15 años o más. Yo sé que las cosas a las que ustedes se han enfrentado quizás son mucho más tremendas, porque el aumento de la maldad va en aumento. Pero ante todas estas circunstancias es decisión de cada uno apartarse del mal, no caer en la tentación, no hacer lo malo delante de Jehová, sino por lo contrario, buscar agradarlo en toda su manera de vivir. Porque posterior a esto vemos el reinado de Amón. Y esto está escrito en 2 de Crónicas 33:21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como lo había hecho ya su padre Manasés, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos de su padre Manasés que había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Y esto es el pan de cada día, jóvenes. Como bien saben, el pastor nos ha estado enseñando, ¿verdad? En todas estas enseñanzas que hemos visto acerca de los tiempos peligrosos. Ustedes son muy privilegiados al poder estar expuestos a la palabra de Dios, al poder ser advertidos de todas estas situaciones que actualmente vemos y estamos viviendo en este mundo, donde cada vez hay menos temor a Dios, donde cada vez se menciona en las generaciones menos el nombre de Dios. Ya nadie quiere tener una comunión con Dios. Ya no les interesa. ¿Por qué? Porque apela contra sus deseos, apela contra sus comodidades, apela contra lo que ellos anhelan o quieren y prefieren, aun cuando las consecuencias sean eternas, sean separadas de Dios, prefieren seguir haciendo lo malo o en el desconocimiento de quién es Dios. Y veíamos, ¿verdad?, cómo cada quien hace lo que bien le pareciere, o incluso donde la gente ya llega a matar tan solo por 50 pesos. Gente que vive en las calles, indigentes, que por 50 pesos están dispuestos a matar o a quitarle la vida a alguien más. O qué decir del ejemplo que nos ponía el pastor acerca de aquellas personas que mataron al veterinario porque no salvaron a tiempo su perrito cuando fue negligencia de ellos, al parecer. Pero ¿cómo puedes llegar a matar a una persona o quitarle la vida o el valor a la vida? Es porque ya no hay temor de Dios, porque la maldad va en aumento. ¿Qué decir de aquellos que atentan contra los niños o que ya sin censura andan mujeres con mujeres, hombres con hombres, incluso desde la secundaria, niñas de novias, niños de novios, niñas declarándoseles a otras o viceversa, y andan como si eso fuera natural o normal, y eso no es del mundo, eso no es el diseño de Dios, dentro del mundo. Pero sin en cambio se está normalizando para que parezca que no es tan malo y que está bien que ellos puedan vivir de esa manera. Pero tú no te puedes conformar al pensamiento de este mundo, tú debes de apegarte al pensamiento de Dios, y aún ante todo esto que estamos viviendo, tú puedas permanecer separado del mundo, como lo veíamos en este ejemplo, apartado del mal, para que tú puedas honrar a Dios.
Porque ustedes, cada uno de ustedes, jovencitos, están siendo pilares de la iglesia de Cristo para las futuras generaciones, incluso para sus propios hijos. ¿Qué clase de hombre o qué clase de mujer quieres ser tú para tus hijos, para tus futuras generaciones aún dentro de la iglesia? Porque ese hombre o esa mujer que tú quieres ser lo va a determinar las decisiones que tú tomes el día de hoy. Si son conforme a la voluntad de Dios, estas serán de bien y no de mal. Pero si no son conforme a la voluntad de Dios y esas decisiones las estás tomando conforme al corazón o a tus deseos o anhelos, también vas a vivir en esa, vas a sufrir o vas a recibir la bendición de esas consecuencias, sean buenas o sean malas. Porque esta vida es la única vida que tenemos, es un puente para tener una presencia eterna con Dios. No es como en los videojuegos, ¿verdad? Que pierdes y dices, lo vuelvo a intentar hasta que gane. Aquí no es así, jóvenes. Aquí tenemos una sola vida para vivirla agradando a Dios. Solamente en esta vida las decisiones que tú tomes te mantendrán cercano a Dios, en comunión con Él, llamándote su amigo o apartado de Dios. Porque posterior a esto vemos el reinado de Josías. Veíamos pues cómo es que Josías tuvo un abuelo y un padre que decidieron no hacer lo bueno delante de Dios, ¿verdad? Lo recto delante de Dios. Y vemos aquí cómo es que Josías nuevamente se encuentra en una condición en la que él no tuvo ejemplo, o que quizás en el lugar en donde él creció y nació ya ni se mencionaba a Dios. Pero en 2 de Crónicas 34:1 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. ¿E hizo qué? ¿Qué hizo, jóvenes? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él todos los altares de los Baales e hizo pedazos a esas imágenes del sol que estaban puestas por encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Y hallado el libro de la ley, habla acerca de cómo es que Josías fue a su muy cortita edad grandemente usado por Dios. 8 años, jóvenes, 8 años. Y sin duda alguna, solo Dios da esta sabiduría que viene de lo alto. Porque solo así es como me puedo explicar que un niño tan pequeño pudiera tener este entendimiento de quién es Dios y buscar hacer lo bueno delante de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿aún te crees muy joven como para no entregarle tu vida por completo a Dios? Yo te animo a seguir el ejemplo del rey Josías. Sin duda un niño quien se convirtió en un hombre grandemente usado por Dios, aun cuando no tuvo ejemplo él o aún no creció con ejemplo. Pero si tú eres la única persona cristiana o cristiano en tu casa, no te desanimes, porque Dios puede obrar maravillas en tu familia para salvación a otros, siempre y cuando tú permanezcas fiel, siendo de un fiel testimonio, un resplandor de la luz de Cristo en la vida de quienes te rodean. Todos tenemos personas inconversas en nuestra familia, ¿verdad? Primos, tíos o aún dentro de tu mismo hogar. Si tú permaneces fiel, tú puedes ser un luminar hermoso para la vida de otros, una luz en las tinieblas, un instrumento para que otros puedan conocer y desear conocer al único Dios vivo y verdadero. Y créanme que son muy, podría decir todavía muy privilegiados, ¿verdad? Por estar aquí,
porque son muy bendecidos al poder tener un encuentro con Dios a su edad. Hay muchas personas que nacen de nuevo y que tienen este encuentro con Dios, pero quizás cuando ellos llegaron a tener este encuentro con Dios ya tenían 40 años, 50 años y ya llegaron a los pies de Cristo en una vida, con una vida de mucho dolor o quizás de muchas consecuencias por sus malas decisiones, de muchas consecuencias donde quizás afectaron a otros o a hijos. Y gracias a Dios por su misericordia los ha alcanzado y ellos ya pueden tener la seguridad de una eternidad con Dios. Pero ustedes están en este punto en el que las decisiones que ustedes tomen, si son conforme a la perfecta voluntad de Dios, van a disfrutar y deleitarse en la bendición de Dios. Pero si estas decisiones que ustedes tomen son conforme al corazón o conforme a tus deseos o a tu razonamiento humano, también vas a tener que vivir con eso y vas a tener que afrontar las consecuencias, porque es una sola vida, jóvenes. No es como que pierdo y vuelvo a intentarlo y 10 veces y lo vuelvo no, es una sola vida. Ustedes ahorita están en este punto en el que pueden permanecer en el camino de Dios sin apartarse a izquierda o a derecha, andando en su perfecta voluntad, y lo he compartido con muchos de ustedes, es lo más perfecto. Cuando ustedes se rinden por completo a Dios, cuando ustedes deciden amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, créanme que en ese momento es cuando verdaderamente van a experimentar la llenura del Espíritu Santo, de manera en que no da pie a que entren cosas que son ajenas a la voluntad de Dios, de manera en que vas a amar más la perfecta voluntad de Dios aun cuando no sea conforme a la tuya, porque sabes que es lo mejor para tu vida, porque sabes que Dios tiene cuidado de ti y que te ama con amor eterno y que en eso no hay margen de error. Pero muchas veces no lo hacemos así. Muchas veces justificamos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos y le damos prioridad a otras cosas. ¿Y eso qué? No nos lleva a amar más a Dios, nos lleva a amar más lo que creemos que es mejor para nosotros. Y eso no nos lleva a formar esa íntima comunión con Dios. Andamos fluctuantes, andamos con luchas en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, porque no nos rendimos, porque seguimos luchando. Cuando Dios quiere que te entregues por completo a Él, ríndete por completo a Dios. Dice Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos va a perecer. No se pueden apartar de los caminos de Dios porque hay grandes consecuencias, no solamente naturales, sino espirituales. Solo aquellos jóvenes que tienen esta íntima comunión con Dios y que tienen temor de Dios, solo a ellos les dará a conocer su pacto. Es decir, como lo hemos estado leyendo en su palabra, Dios ya se reveló a nosotros en las Escrituras. Ya no hay nuevas revelaciones, nuevas ideologías. Ya Dios estableció todos sus mandamientos y cómo es que por Cristo podemos vivir bajo la gracia y experimentar esa llenura del Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros, guiados por Él y no bajo la ley como vivían aquellos quienes no tenían al Espíritu Santo y por quienes aún no habían experimentado la presencia de Jesús en sus vidas. ¿Cómo es que podemos desarrollar una íntima comunión con Dios y manifestar una vida en el temor de Dios, jóvenes? En primer lugar, esforzándonos por conocerlo. Debe de haber un interés en ti por conocer a Dios, no solamente de oídas, no solamente porque mis papás me llevan a la iglesia o porque quieren que yo vaya, sino para que tú puedas esforzarte de manera personal en conocerlo.
Dios ya se ha dado a conocer al hombre y en nuestros tiempos ya tenemos esta revelación completa en las Escrituras, pero es por medio de su palabra principalmente que nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos, si obedecemos su palabra. Colosenses 1:10 dice, para que tú andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es que un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué, jóvenes? Porque es naturaleza. La naturaleza espiritual no te va a permitir practicar el pecado, no te va a permitir estar cómodo con hacer lo malo delante de Jehová. Aquel que guarda sus mandamientos es aquel que busca vivir agradándole, caminar en el temor de Jehová, es decir, de un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios justo. Y entender que Él jamás me va a considerar inocente si yo tengo culpa o pecados que necesito que sean perdonados delante de Dios. El segundo aspecto, la segunda manera en la que nosotros podemos desarrollar una íntima comunión con Dios es leyendo la Biblia, jóvenes. No solo se trata de leer la Biblia por cumplir y de decir, ya la leí, y quizás más el libro de los números. ¿Quiénes están leyendo ahorita el libro de los números? Son varios los que están leyendo el libro de los números. Y al principio yo decía, es que literalmente en este libro números, números y números. Y una misma frase, se ha cambiado el nombre de la tribu, pero es lo mismo, lo han leído, ¿verdad? Pero sin en cambio, no podemos pensar, mejor me brinco esa parte, mejor ya no leo esta parte. Porque está escrito con un propósito, jóvenes, y es para la edificación y es para conocer más del carácter de Dios. Y no podemos menospreciar absolutamente nada de la palabra de Dios. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Joven, si tú amas a Dios, lee su palabra. Dios es conocimiento y Él es sabiduría. Y por medio de su palabra es que podemos llegar a conocerle a Dios, pero al mismo tiempo vivir a su llamado supremo en nuestras vidas. De la misma manera, tú vas a través de sus palabras a encontrar el propósito de vida que Dios tiene para ti, porque Dios es la fuente de toda sabiduría, de manera que amemos tener comunión con Dios por medio de su palabra, que amemos pasar tiempos con Dios y que verdaderamente tú puedas llegar a decir, los mejores momentos de mi vida son los que yo paso contigo, Señor. Pues allí donde tú estás es donde siempre, siempre yo quiero estar. Que eso sea un deleite en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. No solamente leamos la Biblia por leerla. Siempre que vayas a leer la palabra de Dios, ora. Antes de comenzar a leerla, ora. Pídele a Dios que te hable por medio de su palabra, que te enseñe, que te guíe, que te dé dirección, que no te permita ir a izquierda ni a derecha fuera de su voluntad. En Proverbios 4:20-21 dice, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Dios quiere que podamos leer su palabra y guardarla, atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón. Y es un deleite, jóvenes, el poder leer de su palabra, porque muchas veces es un hábito, ¿verdad? Los hábitos cuestan trabajo, es difícil comenzar, pero una vez que tú has comenzado y te has determinado a seguir, a avanzar, a alimentar esta comunión con Dios, es algo que se vuelve agradable, deleitoso, es algo que no quieres dejar, es algo que te enamora y que te lleva a experimentar esa plenitud que dices, yo quiero más. Y a veces pasa que no es como que alguien que lee la Biblia por leerla y por cumplir, se le hace eterno llegar al último capítulo, ¿verdad? Que tiene que leer para un plan de lectura. Pero de lo contrario dices, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Y qué está haciendo aquí? Y lo más maravilloso es cuando tú dispones tu corazón
y dices, Señor, eso es lo que yo necesitaba, Señor, yo estoy viviendo esto, o vienen a tu mente personas y comienzas a orar y comienzas a ser usado por Dios y es como si algo brillara y dices, ya lo entendí, ya lo entiendo, ya esto puede ser para bendición de alguien y es una interacción que comenzamos a tener con Dios, es una relación verdadera, real, tal como si hablaras con el que tienes a un lado. Eso es lo que Dios quiere formar en ti y en mí, una relación estrecha, íntima, tan profunda que tú desees cada día más estar en esa comunión con Dios. Segunda de Samuel 22:31 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, es escudo de Dios a quienes en Él se refugian. ¿Tú te refugias en Dios? ¿Tú te refugias en la palabra de Dios? ¿Cómo te sientes en este momento? Dios es tu refugio, Él es tu seguridad y Él tiene lo mejor para ti. Con amor eterno te ha amado. Puedes estar seguro que Dios tiene un plan, un propósito para ti y que Él quiere lo mejor para tu vida, pero tú necesitas entenderlo y aceptarlo, porque de lo contrario, jóvenes, nada va a pasar. De oídas vas a decir que escuchar que Dios sanó a otros pero no a ti, de oídas vas a escuchar que Dios le habló a otros pero no a ti, de oídas vas a escuchar que Dios hace maravillas y lleva a niveles más altos y profundos y hay bendición pero no a ti. ¿Por qué? Porque no te has determinado a buscar con todo tu corazón y amar con todo tu corazón a Dios y su palabra. Seguimos aferrados a lo que creemos que es mejor para nosotros y eso no nos permite desarrollar una íntima comunión con Dios. Porque a través de la oración, jóvenes, es que también podemos desarrollar una íntima comunión con Dios. Orar es hablar con Dios. Para mí es un deleite hablar con Dios, clamar a Dios y saber que Él escucha la oración y a su debido tiempo Él responderá conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. Y es algo bien hermoso, jóvenes, porque tú clamas al Señor, tú hablas con Él y cuando ves en su misericordia, en su amor, en su paciencia que Él responde, qué hermoso, eso aumenta tu fe. Eso te lleva a buscarlo más y a hablarle más y a refugiarte en Él más y decir, Señor, yo amo tu voluntad y es lo más perfecto a mi vida y yo quiero habitar en este ámbito de poder estar en comunión contigo y es algo bien hermoso. Yo lo he compartido muchas veces también con ustedes que a mí no se me da mucho la retención de memoria. Tengo como memoria de teflón y fácilmente olvido las cosas, ¿no? O entran dos cosas pero salen tres de mi mente, casi, porque mi esposo dice que eres distraída, pero bueno, mientras sean peras o manzanas me cuesta trabajo y una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo es de repente recordar la letra de las alabanzas. A mí no se me da, yo no tengo el don de la alabanza, ¿verdad? Ni musical. Pero para mí es bien hermoso cuando yo clamo al Señor y oro a Él y estoy en ese deleite de estar yo y Él, y Dios me responde y Dios pone en mi cabeza alabanzas y Dios pone en mí la letra y comienza a fluir, comienzo a deleitarme en su presencia. Y para mí eso es algo bien hermoso que me lleva a una mayor comunión con Dios. Y es algo en lo que yo sé que estoy hablando con Dios y en lo que Él me está respondiendo a mi vida. Es una de las formas en las que Dios tiene ese acercamiento entre muchas otras, ¿verdad? Tú ya identificaste cómo es que te estás acercando a Dios, cómo te está hablando Dios a tu vida, a través de circunstancias, a través de personas, porque Dios siempre nos habla, jóvenes, Dios siempre nos advierte, siempre nos libra de peligros, Dios siempre nos está guardando, pero muchas veces somos distraídos y no prestamos atención y no queremos escuchar la dulce voz de Dios, ¿verdad? Pero Él siempre se hace manifiesto a nosotros. Pero está en ti el que puedas alimentar el orar con Él, el hablar con Él. Como a mí me pasa, ¿verdad? Cuando yo hablo con mi esposo, para mí es un deleite hablar con Él. Porque el hablar con Él, eso me permite conocerlo más, saber qué le gusta, saber qué no le gusta, saber cómo es que yo lo puedo agradar a Él, cómo es que lo puedo hacer feliz. Y es lo mismo que Él hace para conmigo. Y esa misma relación, tal cual, la podemos experimentar con Dios. En tu casa, quizás el hablar con tus padres, con tus amigos de manera natural. Y es así, como a ti te agrada hacerlo con tus seres queridos,
y amados y con quien te gusta hablar y retroalimentar y quieres platicarle 1000 cosas al mismo tiempo, también puedes hacerlo con Dios. Acercarnos confiadamente a Él hasta su trono de gracia, mantener esa relación estrecha, cercana y de confianza. Es de la misma manera en la que te puedes acercar a Dios. Primera de Tesalonicenses, vamos a leerlo juntos. Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Lo tienen listo? ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Medita en su palabra. Necesitamos también meditar en su palabra, jóvenes, porque al hacerlo es como nosotros podemos fortalecer esta íntima comunión con Dios. Memoriza la palabra de Dios, piensa en la palabra de Dios y busca de continuo tener la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Meditar en la palabra de Dios también nos va a llevar al estudio. No solo a leer por leer de manera de ya cumplir un plan de lectura, sino a la manera en la que tú puedas abrir tu corazón a Dios y puedas confiar en Él, en su dulce amor y protección hacia tu vida. Porque eso es lo que te va a llevar a ti a amar más a Dios y su voluntad. Salmos 1:3. Salmos 1, del 1 al 3 dice, nuevamente leemos este pasaje: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ¿verdad? Y más adelante dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Aquel jovencito, aquel jovencita que permanece pensando en las cosas de Dios, buscando las cosas de Dios, llenándose de la presencia de Dios aún de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, él va a prosperar o ella va a prosperar, no de manera solamente natural, principalmente espiritual. Porque también, jóvenes, alimentamos y fortalecemos nuestra íntima comunión con Dios cuando lo adoramos. Y adorar a Dios con todo tu ser, no solamente mientras estés en alabanza, 1 hora, una vez a la semana, sino que todo tu vivir pueda ser de continua adoración a Dios. En tu casa, aún en el baño, en tu cuarto, en donde tú te encuentres, que tu vida sea de continua adoración a Dios. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Y manteniéndonos en toda esta atmósfera que puede llevarnos a fortalecer una mayor una comunión más íntima con Dios, el que tú, jovencita, jovencito, puedas estar rodeado de personas que te lleven más a Dios, también te va a llevar a tener una mayor comunión íntima con Dios. Dios se hace llamar nuestro amigo y le da un alto valor a la amistad, amigos que te cuiden, amigos que te alienten a seguir delante de esta carrera de la fe, que te exhorten cuando sea necesario por amor, buscando siempre avanzar en esta meta que es en Cristo Jesús. Les leo nuevamente estas palabras, ¿verdad? Que dice acerca de lo que les mencionaba de la botella de agua y aceite. Las moléculas del agua están muy fuertemente atraídas unas con otras. Esto es lo mismo que pasa con las moléculas del aceite, porque están atraídas unas con otras, pero estas no se juntan. Ustedes en este momento son una unidad. Ustedes en este momento están siendo representantes, ¿verdad?, de Cristo en el mundo, pero dentro de ustedes se está fortaleciendo la amistad, se están aprendiendo a conocer, se están aprendiendo a saber qué les gusta, qué no les gusta, qué les agrada, qué no les agrada, se están interesando unos por otros, pero el amor de Dios los une
El amor de Dios los fortalece, el amor de Dios los lleva a interesarse, a preocuparse unos por otros. Lo mismo en el mundo. La cerveza, el antro, el cotorreo, eso los une y los lleva a tener comunión, a estar juntos. Pero que ustedes no se puedan mezclar con el pensamiento y las acciones del mundo, que ustedes puedan permanecer fieles a Dios, apartados del mal, que ustedes puedan llevarse en amor más a Dios. Y eso es algo precioso, eso es algo hermoso, porque Dios los usa grandemente a cada uno de ustedes. Dios ha puesto en ustedes carácter, personalidades, dones, talentos, que los pueden llevar a ser usados por Dios para la edificación de tu amiga, de tu amigo quien tienes a un lado. El poder estar rodeado de personas que te lleven a Dios es algo muy hermoso y es algo esencial en la vida de todo jovencito, toda jovencita. Yo se los he compartido a ustedes. Yo me encontraba fluctuante en los inicios de mi caminar con Dios. Yo decía, amo a Dios y yo doy gracias a Dios porque de alguna manera el yo poder tener temor a Dios me mantenía como apartada del mal, pero yo estaba fluctuante, yo tenía un pie dentro y otro fuera, yo no me había determinado a rendir mi vida por completo a Dios. Y llegó un momento en el que yo ya entrando a la universidad, porque yo la estudié más grande que otros, de noche, la gente, yo me determiné a decir, soy cristiana, y yo quiero ser cristiana de una sola pieza, yo ya no quiero ser cristiana de la secreta ni nada, yo quiero entregar mi vida al Señor y yo quiero vivir para Dios, y de alguna manera lo comencé a lograr. Mis amigas a mi alrededor me respetaban, sí, pero de repente hacían ciertas cosas y, ay no, pero es que aquí está Evelyn, mejor no, o decían malas palabras y, ay, perdone, y yo, bueno, es que yo no hablo así, yo no pienso así, yo no hago las cosas así, y ellos comenzaban a ver una diferencia en mí. Pero llegó un punto en el que yo dije, yo necesito amigos en el Señor. Yo comencé a darme cuenta que no tenía amigos en la iglesia, que yo nada más iba los domingos, llegaba, me congregaba y me salía. Y dije, Señor, yo necesito rodearme de amigos que me lleven más a Dios, que me puedan mostrar más el amor de Dios, me puedan llevar más a anhelar y deleitarme a las cosas del Señor. Y el Señor es fiel y Él respondió mi oración y trajo a mi vida de la manera menos inimaginable amistades que hasta el día de hoy yo conservo y que son personas que me han llevado más a Dios, entre ellos mi esposo. Y es algo hermoso y es algo que Dios, en lo cual también Él se glorifica. Por eso la amistad es tan importante y es tan importante que ustedes lo entiendan y que ustedes puedan llevarse a Dios más unos a otros. Proverbios 17:17 dice, porque en todo tiempo ama al amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Ustedes pueden llevarse a esa mayor comunión con Dios, principalmente entre ustedes, pero también en lo íntimo y en lo personal. Proverbios 27:17 dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Siempre que tú puedas ser usado también para dar una exhortación a alguien a quien tú amas y quieres proteger y cuidar, pídele a Dios sabiduría, cómo acercarte, pídele a Dios gracia para que tú puedas ser esa persona, ese instrumento que le digas, mira, ¿sabes qué, amiga? ¿Sabes qué, amigo? Lo que tú estás haciendo no creo que esté bien. Ante la palabra de Dios no es correcto y lo que tú estás por hacer o lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Y tú puedes ser usado por Dios. Es importante también el estar rodeado de personas que amen a Dios y nos puedan llevar a crecer espiritualmente. Salmos 89:34 dice, yo no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré las palabras de mis labios, porque veíamos cómo es que aquellos que buscan el tener una íntima comunión con Dios y andan en el temor de Dios, a estos Dios les mostrará su pacto, a estos Dios se dará a conocer y tendrá una relación con ellos tan íntima, tan estrecha que se hace llamar nuestro amigo, pero Él quiere que andemos en su perfecta voluntad. Él nos muestra su pacto, sus promesas, sus mandamientos, pero Él quiere que andemos en obediencia. Hebreos 9:15 dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de los transgresores,
que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y por último, Salmos 25:14 dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Amada jovencita, amado jovencito, la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es infalible. Tú puedes confiar en cada una de estas palabras, pero va a depender de ti. Solamente es decisión tuya. Yo no sé qué situaciones estés viviendo, yo no sé qué circunstancias o qué contexto familiar estés viviendo, pero ante todo esto tú puedes permanecer fiel a Dios. El buscarlo de una manera personal, una manera íntima, es decisión tuya. Dios ya lo dio todo para que eso pueda ser posible, para que tú te puedas acercar con confianza al trono de Dios, pero depende de ti. Afirmarte en los caminos de Dios, determinarte a buscarlo a Él, meditar en su palabra de día y de noche, deleitarte en leer su palabra, en hablar con Dios, en buscar su presencia, y que verdaderamente tú puedas decir y sea una convicción en tu corazón: Señor, los mejores momentos de mi vida son los que paso contigo. O como otra alabanza lo menciona, ¿verdad? Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. A ese nivel espiritual Dios te quiere llevar. Que tú te deleites tanto en amar la presencia de Dios, que tú no te sientas cómoda fuera de Él, que tú no te sientas segura, apartada de su presencia, sino que tú puedas sentirte protegido como un bebé lo hace con sus padres, segura, seguro, confiado. Y tú puedas decir: Señor, yo quiero amar tu voluntad. No me permitas ir a izquierda ni derecha, que en esa íntima comunión que yo tengo contigo pueda escuchar tu dulce voz guiándome. Hay muchas decisiones, jóvenes, a las cuales ustedes se van a enfrentar por primera vez. Decisiones que van a marcar su futuro. Todo lo que ustedes siembren el día de hoy es lo que van a cosechar el día de mañana. Ustedes son muy privilegiados al estar expuestos a la palabra de Dios. Hay jovencitos aquí que son muy privilegiados al poder estar, porque mientras más jóvenes ustedes entreguen su vida al Señor, más librados del mal van a ser, de peligros, de acechanzas del enemigo. La maldad en el mundo se está comiendo estas nuevas generaciones, pero ustedes pueden ser esos luminares para ser usados por Dios. Pero no va a ser posible si ustedes no tienen una íntima comunión con Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias. Y mi oración es que tú te enamores más de Dios, que te enamores más de su presencia, que no haya nada más en ti más deleitoso, más grande o más fuerte que el poder andar en su perfecta voluntad. Oh, amado Dios, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, gracias, papito hermoso, Rey poderoso, soberano, misericordioso, que me ha guardado de todo mal, que me ha mantenido con vida hasta el día de hoy y me ha librado de muchas maldades de este mundo. Ayúdame, Señor, a poder desarrollar en mi corazón una íntima comunión contigo. Que mi mayor deleite sea hablar contigo, estar en tu presencia y experimentar la llenura de tu Espíritu Santo. En esta tarde yo te pido que me perdones si le he dado prioridad a otras cosas que no tienen sentido o relevancia en mi vida y he descuidado el tener una íntima comunión contigo. Perdóname si le he dado mayor valor o le he dedicado más tiempo a otras cosas que no me edifican, que no me ayudan a crecer o a conocerte más y he descuidado el poder tener una íntima comunión contigo. Yo te ruego que pongas en mi corazón el querer como el hacer. Yo te ruego que pongas en mí una mayor hambre, una mayor sed de tu palabra. Yo te ruego que puedas poner en mí un mayor amor para que yo pueda lavarme, pueda santificarme y pueda estar limpio, sin mancha, sin pecado delante de tu presencia. Lávame como a la nieve, Señor, para que yo pueda ser más blanco y nada me estorbe delante de ti.
Ayúdame a tener esta íntima comunión contigo. Ayúdame, Señor, a llenarme de tu presencia y que mi vida pueda ser de bendición a todos aquellos que me rodean. Ayúdame a ser un buen amigo como tú lo eres conmigo y como tú te has mostrado y acercado a mi vida y te has interesado por mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que produces en mi corazón. Ayúdame a tener una mayor comunión contigo, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén, jovencitos. Mi deseo, oración es que esta palabra sea tan fuerte en tu vida, de manera en que no se olvide fácilmente, que tú la recuerdes y que tú la tengas presente y que tú pidas a Dios dirección cada vez que sea necesario, que tú andes en los caminos de Dios. Sé que Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios tiene planes de bendición y no lo contrario. Pero va a ser tu decisión el andar en su perfecta voluntad. Amén. Pues que Dios nos los bendiga. Los amamos mucho. Estamos despedidos.